Conseguí un nuevo trabajo gracias a mi mejor amigo, pero no me había dicho nada de antemano. Trabajábamos en el turno nocturno, 3 días a la semana recibíamos entregas y éramos como 6 personas. Los otros días solo éramos 3, a veces solo 1 durante periodos tranquilos. La tienda tenía 16 pasillos, los del 14 al 16 estaban al final del todo. Mi primer día era de entregas, me asignaron los pasillos 8 y 9, ya que era nuevo y eran más fáciles. Había alguien trabajando en el 10, justo a mi lado. Mientras trabajaba, por el rabillo del ojo vi una sombra negra o una masa que pasaba muy rápido. Me pareció extraño porque la dirección a la que se dirigía era un callejón sin salida, no había nada allí. Pensé que era el otro compañero porque iba todo de negro. Cuando terminé lo que hacía, fui al pasillo 10 y lo vi sentado en el suelo trabajando en los estantes más bajos. Le pregunté si había pasado por allí unos minutos antes, dijo que no. Caminé hacia el pasillo 2 donde había estado trabajando mi amigo. Le conté lo que había visto y me dijo que él también había visto sombras, pero no me lo había querido decir, quería que lo experimentara por mí mismo y luego le contara. Me dijo que a menudo veía la sombra por el rabillo del ojo, se giraba para mirar y había desaparecido. Han pasado un par de meses. Nuevos empleados llegaron y ellos también empezaron a ver sombras en movimiento. Se acercaban a nosotros para contarnos, siempre evitábamos decirles nada de antemano para no predisponerlos. Una vez, solo quedábamos otro compañero y yo, mi amigo estaba libre. Eran cerca de las 6 de la mañana, habíamos terminado nuestras tareas y nos dirigimos a la parte delantera de la tienda para prepararnos para la apertura y el relevo del turno matutino. Hablábamos de las cosas extrañas que ambos habíamos experimentado, las siluetas oscuras, los pasos sin dueño, los ruidos inquietantes, cuando de repente oímos un fuerte golpe de una bolsa de plástico y un pan de molde salió volando de un estante a pocos metros de nosotros. Nos miramos atónitos, sin creer del todo lo que acabábamos de escuchar y ver. Nos acercamos, recogimos el pan, lo volvimos a colocar en su sitio e intentamos recrear cómo podría haberse caído. Fue imposible. Golpeamos el lateral del estante, el fondo, nada. Entonces solté un manotazo en la bolsa y se produjo el mismo sonido que habíamos escuchado. El pan había sido arrojado con fuerza del estante. En ese momento, el pomo de la puerta de la oficina detrás de nosotros comenzó a traquetear muy rápido, de la nada. Nos quedamos paralizados por la incredulidad. Solo duró unos segundos antes de que escucháramos las puertas delanteras, el gerente matutino había llegado. En otra ocasión, poco antes de la medianoche, una cajera se acercó a mí apresuradamente. Se detuvo y me preguntó si había estado tocando la puerta del baño. Le dije que no, ya que ella venía de esa dirección y yo me dirigía hacia allí, por lo que era imposible que hubiera sido yo. Me preguntó dónde estaba el otro compañero y le dije que en el pasillo 16, al final del todo, y que mi amigo estaba en la oficina, de donde yo acababa de salir. Ella pasó apresuradamente y la siguiente vez que la vi, había cerrado la sesión y se había marchado a toda prisa. Mi amigo me contó más tarde que había ido a la oficina y solicitó ver las cámaras de seguridad junto al baño de unos 10 minutos antes. Él era un encargado nocturno, como yo y el otro compañero, por lo que tenía acceso al sistema. Lo rebobinó y me dijo que había sucedido algo extraño. La vieron entrar al baño. Luego extrañamente la pantalla se llenó de estática durante 1 minuto aproximadamente, y luego volvió a la normalidad cuando ella salía apresuradamente de allí. Ese minuto en el que la imagen se congeló fue cuando ella dijo que había escuchado 3 golpes fuertes en la puerta del baño. En otra noche, la tienda sufrió un apagón, dejando la luz tenue y fantasmal, muy lejos de la iluminación habitual. Éramos 3 esa noche.
Me asignaron trabajar en el pasillo 16, el cual temía debido a la pobre iluminación y la vibra inquietante general de la parte trasera de la tienda. Alrededor de las 2 de la mañana, mi amigo vino a buscarme como siempre para nuestro almuerzo nocturno. Mientras charlábamos un momento para que yo terminara de ordenar, justo al lado, en el pasillo 15, oímos un traqueteo seguido de un gruñido. Solo recordarlo me pone los pelos de punta ahora mismo. Tragamos saliva, nos miramos con la boca abierta y salimos corriendo. Pasamos junto a nuestro compañero, quien nos preguntó qué había pasado. Le contamos y luego le mencionamos que más temprano, mientras él preparaba sus cosas para trabajar en el pasillo 12, se había caído al suelo. Dijo que sintió como si lo hubieran empujado y que había escuchado una risa. No quiso decirnos antes por miedo a que no le creyéramos, la misma razón por la que nosotros dudamos en revelar nuestra experiencia. Los tres fuimos a la oficina para revisar la cámara del pasillo 15. Lo que vimos nos heló la sangre. Contra los estantes, vimos una masa oscura que parecía arrastrarse de lado por el estante, como Spider-Man en la pared, por así decirlo. Pasamos el resto de la noche juntos, ayudándonos mutuamente con el trabajo. Te lo dejo como último incidente por ahora, porque si no, este correo nunca terminará. Los tres estábamos en el sótano una noche, guardando cosas, charlando y riendo. Las escaleras del sótano eran viejas y ruidosas, era fácil escuchar si alguien subía. Éramos los únicos tres en la tienda cuando de repente, nuestro compañero nos dice a mí y a mi amigo que callemos y señala hacia las escaleras, él estaba más cerca de ellas que nosotros. Nos quedamos en silencio y escuchamos. Oímos pasos pesados, casi como si alguien llevara botas, bajando lentamente las escaleras. Nos quedamos atónitos, mirándonos en silencio mientras los pasos se acercaban. Se detuvieron justo antes de llegar al último escalón y poder ver quién era. Nos acercamos todos juntos, echamos un vistazo en la curva, pero no había nadie allí. Entre todos los apartamentos en los que he vivido, hay muchos con historias, pero contaré esta aquí. Mi abuela tenía un don especial para avisarnos cuando algo iba a pasar. Siempre la escuchaba relatar historias de fantasmas de miembros de la familia, aunque solía tomarlas a la ligera. Era escéptico, pero la escuchaba de todos modos. Vivimos en un apartamento con algo de actividad, pero lo ignoramos. Cuando nos mudamos a un apartamento más grande, que era propiedad de mi tío, mi abuela y yo estábamos agarrando sus bolsas de hilo cuando se detuvo bruscamente con una expresión inquieta. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que había algo en el edificio que no nos quería allí. Siendo el escéptico que era, solo respondí, ya es un poco tarde para eso. Luego me arrepentiría de bromear sobre eso. Era justo antes de la Navidad de 1996. En el apartamento de mi mamá, al entrar, te sentabas en el sofá y veías directo a la cocina. Ella estaba viendo su película favorita, Qué bello es vivir, la versión en blanco y negro. Yo estaba aburrido, así que le prestaba poca atención al televisor cuando, por el rabillo del ojo, vi algo que parecía volar frente a la puerta de la cocina. Miré, como siempre, pensé que estaba demasiado cansado. Pero volvió a pasar en la otra dirección. Volví a mirar y me dije que estaba alucinando. Cuando nuevamente vi algo en la puerta, esta vez me dije que no iba a mirar. Pero, como en una película de terror cuando les dicen a los actores que no abran una puerta y la abren, miré. En la puerta estaba la silueta de un hombre, pero era como una sombra. Sin rasgos faciales. Lo vi claramente. En mi mente, era imposible, pero no podía apartar la vista. Pareció una eternidad, pero en realidad deben haber sido 2 o 3 minutos.
Mi hermano me preguntó qué había visto, pero no estaba seguro. Mi hermano entró a la cocina con nuestro perro y empezó a mirar alrededor cuando el perro comenzó a gruñir, un gruñido de muerte. Nunca hacía eso, pero de repente aulló como si lo hubieran lastimado. Corrió a la sala de estar y se escondió debajo del sofá. Nunca supe qué era esa entidad, pero nos mudamos una semana después. Hace poco pasé por ese lugar y lo estaban remodelando para convertirlo en una casa real. Estaban quitando las paredes que alguna vez lo dividieron en apartamentos, y lo único que puedo preguntarme es, ¿los ha visitado? La mudanza a nuestra casa de la infancia ocurrió cuando yo tenía alrededor de 2 años y mi hermana mayor 5. El nuevo hogar era una edificación de finales del siglo XIX, con robustos muros de piedra, entre 60 y 70 centímetros de grosor, algo habitual en nuestro pueblo alemán. Lamentablemente, no poseo información sobre sus constructores o antiguos propietarios, solo sé de la gente a quienes se la compraron mis padres, pero ya hablaremos de eso más adelante. Confieso que personalmente, siempre fui un poco escéptico, principalmente porque no experimenté nada extraño en mi niñez o adolescencia. Mi hermana mayor, sin embargo, no corrió la misma suerte. Un cálido día de verano, a finales de julio o principios de agosto, ambas jugábamos fuera. Al borde del jardín se erigían enormes pilas de leña para secar, cada una de 1.8 metros de alto y al menos 5 metros de largo. Cuando decidimos tomar un descanso, yo entré a por algo de beber, ella se quedó afuera, vagando entre la leña. Cuando regresé, la vi confundida y ligeramente asustada, así que le pregunté qué había pasado. Dijo que en el momento en que me fui, vio una cabeza asomando por detrás de las pilas de leña y moviéndose. Al principio pensó que era nuestro padre, un hombre alto de alrededor de 2 metros, como yo ahora, jugando una broma, así que ella también se escabulló a lo largo del lado frontal, esperando encontrarlo al final de la pila, pero cuando llegó al final y miró alrededor de la esquina, no había nadie, absolutamente nadie. No obstante, afirmó que en ese momento sintió un frío terrible, en pleno verano con temperaturas cercanas a los 30 grados. Nuestro padre estuvo en la cocina todo ese tiempo con mi madre y conmigo. Además, nuestro jardín estaba cercado por una valla alta, por lo que nadie podía entrar o salir sin ser visto. Y el hecho de que viviéramos en un pueblo pequeño con esa parte del jardín frente a un campo abierto hacía prácticamente imposible que alguien se escondiera. Este fue, sin duda, su primer gran encuentro paranormal. Con el paso de los años, mi hermana tuvo encuentros similares. Veía personas inexistentes, oía rasguños en la noche o el crujir del suelo como si alguien caminara. Si te interesa, las cosas realmente extrañas le sucedieron hace poco, después de mudarse con su esposo a su propia casa. Como dije, yo no creía en lo paranormal en ese momento, así que no le presté mucha atención ya que no oía ni veía nada. Mi madre, sin embargo, sí lo hacía, especialmente de noche. Dado que nuestro padre trabajaba casi siempre en el turno de noche, a menudo estábamos solas durante la madrugada, lo cual no era un gran problema. Teníamos una perra de la familia, una pastor alemán, que nos defendería a todas con su vida, así que nos sentíamos lo suficientemente seguras, sobre todo porque, como ya dije, vivíamos en un pueblo muy pequeño. Pero, 20 años después, mi madre me contó algunas de sus experiencias, de las cuales una en particular me llamó la atención. Una noche la despertó, de forma bastante desagradable, el ladrido de nuestra perra, tal vez le estaba ladrando a algún animal aleatorio como un conejo o un erizo, según ella asumía. Esto sucedía a veces, y como tenía un sueño ligero, no era algo realmente inusual. Ya despierta, quiso beber un vaso de agua y se preparó para levantarse de la cama cuando,
tal y como me lo describió, una sombra negra se deslizó hacia el dormitorio principal desde el pasillo. Dijo que al principio parecía una sombra oscura, pero luego comenzó a levantarse de la pared y el suelo y flotó en el medio de la habitación acercándose rápidamente a ella. Estaba suspendida en el aire, la silueta de una gran manta raya con una cabeza sin rasgos en medio de la masa negra que formaba su cuerpo. Se acercó a ella con esas partes parecidas a aletas de su cuerpo, asustada y paralizada, ella no pudo hacer nada. Pero cuando debería haberla alcanzado, la aparición se desvaneció en el aire. Dijo que, en estado de shock, permaneció en una posición semisentada durante varios minutos antes de meterse de nuevo bajo las mantas. No tomó agua esa noche. Y ahora llegamos a mi primer encuentro, que si bien no fue aterrador, sí fue bastante escalofriante. Mi abuela falleció en el 2021, y toda la familia se reunió. Después del funeral, nos sentamos en mi casa de la infancia, estábamos conversando. Tras unas horas, el teléfono comenzó a sonar con violencia, era uno de los inalámbricos que estaban en la base. No era un timbre normal, sino muchos timbres en rápida sucesión, algo que nunca había escuchado antes. Mi madre lo sacó de la base, respondió la llamada y solo escuchó ruido estático. Tampoco se registró ninguna llamada entrante. Bastante extraño. Esa misma noche, sentí que me tiraban un poco de la manta del hombro y luego una mano cálida posándose sobre él. Sabía que estaba solo en la habitación, la puerta estaba cerrada. Pero no sentí miedo ni ansiedad. Fue algo agradable, y en el fondo de mi corazón sé que era mi abuela despidiéndose. Cosas similares les sucedieron a casi todos sus familiares más cercanos. Ese día finalmente cambié y me convertí en un creyente. Todo el mundo tiene historias espeluznantes de fantasmas, pero no todos tienen historias chill de fantasmas. Bueno, yo sí. Mi abuela tenía una amiga que vivía justo enfrente de ella durante mucho tiempo, hasta que la mujer falleció. Solíamos ir a verla y ayudarle con las tareas del hogar todo el tiempo porque vivía sola, ya que su familia vivía lejos, así que necesitaba ayuda ocasional con algunas cosas pesadas. Para contextualizar, esta mujer era irlandesa y le encantaba hacer bromas. Solía esconderse en su casa y sigilosamente se acercaba a nosotros, se movía casi tan silenciosamente como el viento mismo, y nos pellizcaba por detrás gritando cosas como, muchacho. Finalmente la amiga de mi abuela falleció y fuimos a presentar nuestros respetos en el velorio. Recuerdo estar de pie en la fila, esperando saludar a la familia y dar nuestras condolencias. Y mientras esperábamos, algo me pellizcó por detrás y susurró, muchacho. Salté un poco y por suerte nadie me vio realmente. Pero durante mucho tiempo, estuve convencido de que la anciana solo estaba haciendo una broma. En retrospectiva, creo que solo se estaba despidiendo. Años después de la partida de su amiga, llegó el momento para mi abuela de cruzar al otro lado. No hubo nada particularmente extraño alrededor de su fallecimiento, así que esos detalles no importan. Lo importante es que mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Y décadas más tarde, finalmente se marchó para reunirse con ella. Mientras hacíamos un último recorrido por la casa antes de que un familiar se mudara, entré nuevamente al dormitorio de mi abuela. Al abrir la puerta, sentí una repentina calidez y vi un breve destello de luz dorada en la esquina de mi visión periférica. Ahora creo que ella había vuelto a buscar a mi abuelo. Apenas unos meses después, mi propia madre falleció. Su partida fue más repentina que las anteriores, así que me costó un poco adaptarme. Cuando mi hermana vino a ayudarme a ordenar las cosas, trajo a mi sobrino y a una niña pequeña. Después de revisar las cajas y despedirnos,
abrí la puerta trasera para dejar que el frío aire de octubre entrara en la casa. De la nada, la niña señala detrás de mí y pregunta, ¿quién es esa señora que saluda? Miramos hacia donde ella apunta, esperando ver quizás a un vecino paseando a un perro o algo así. No había nadie allí. Entonces la niña pregunta, ¿es tu Chichi?, que era como la llamaba mi sobrino en ese momento porque todavía estaba aprendiendo palabras. Y, por supuesto, el niño se emociona y dice, sí. Todos los adultos se miraron y guardaron silencio. Me gusta imaginar que era mi madre quedándose para ver a mi sobrino una última vez antes de partir.